Gracias, mis hermanos. Y vamos a meditar en la palabra de Dios. Les invito a inclinar sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias de verdad, porque eres tan bueno y tan generoso con nosotros. Y mi Señor, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti porque necesitamos tanto necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de ti, de tu presencia en nuestras vidas, necesitamos de tu guía, mi Señor. Y con temor y temblor nos acercamos a ti, mi Señor, en esta mañana para presentarnos y que tú nos hables a través de tu palabra. Por favor, mi Señor, habla a esta tu iglesia, a todos nosotros, a través de tu palabra. Que, mi Señor, podamos adorarte como solo tú te mereces, respondiendo a tu palabra, a lo que tu palabra nos demanda. Ayúdanos, mi Señor, que el Espíritu Santo esté tomando tu palabra hoy y la ponga en nuestras mentes y corazones, y que, mi Señor, al salir de este lugar salgamos dispuestos, mi Señor, a responder a las demandas de tu palabra. También te pido, mi Señor, en esta mañana que me permitas compartir tu palabra sin error a tu iglesia. Ayúdame, mi Señor. Y también, Padre, concédeme la gracia de presentarte a ti, mi Señor, y solo a ti, que tú recibas a través de la predicación de tu palabra toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Espero que tengan allí un boletín, mis hermanos, para las personas que nos visitan el día de hoy. Tenemos allí el resumen de la predicación en este boletín. Es un resumen con los textos y los puntos más importantes de la predicación, mis hermanos. Espero que lo tengan, si no, en la parte de abajo hay. Gracias, mi hermana Violeta. Allí tenemos en la parte de abajo boletines, mis hermanos, y armados de Biblia, un pedazo de papel que es el boletín, y una pluma, mis hermanos. Reflexionemos en la palabra de Dios, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, que se llama ¿Cómo puedo? Y puntos suspensivos. Y la idea de esta serie de predicaciones es que seamos muy prácticos, mis hermanos. He estado tratando de hacerlo así, que la palabra de Dios sea muy práctica, mis hermanos, y que podamos, pues, entender la palabra y vivirla, mis hermanos. Y el día de hoy, en esta predicación, mis hermanos, el título de la predicación es ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocerla? Y eso es algo que nos atañe a todos nosotros, mis hermanos. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Estoy seguro, mis hermanos, que esta es una pregunta muy frecuente o una duda muy frecuente que tienen los creyentes. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios, mis hermanos? Y es una pregunta frecuente, mis hermanos, y si alguien no la ha expresado, quizás lo ha pensado. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere en esta circunstancia? ¿Cómo puedo saber lo que Dios desea en este momento, mis hermanos? Por ejemplo, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos se lo preguntan. O los jóvenes, mis hermanos, los más jóvenes preguntan, mis hermanos, no conozco la voluntad de Dios para mi vida. ¿A qué escuela debo ir? ¿O dónde debo vivir? ¿O qué tipo de carrera debo escoger, mis hermanos? Porque es momento de escoger carrera. ¿O qué tipo de trabajo es el que quiero? ¿Dónde debo trabajar? ¿Con quién me casaré? ¿Qué tipo de cónyuge debo buscar en la vida? Son preguntas, mis hermanos, así. Y hay más preguntas, muchas más preguntas. Por ejemplo, mis hermanos, ¿qué debería buscar en términos de oportunidades de carrera, mis hermanos? ¿O a qué iglesia debo asistir? ¿O qué ministerio debo dedicarme? ¿En qué área Dios quiere usarme? Mis hermanos, la verdad es que es una pregunta vital y que debemos entenderla. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Creo, mis hermanos, que hay varios errores en esto.
primer lugar, déjenme decirles que creo, mis hermanos, o considero que hay personas que piensan que la voluntad de Dios está perdida y tienen que buscarla. Es como si, mis hermanos, uno jugara a las escondidillas y Dios, mis hermanos, estuviera escondido Él y su voluntad, y uno tuviera que encontrarlo. Y no sé si se acuerdan, mis hermanos, de los juegos cuando uno jugaba a las escondidillas y uno de niño, mis hermanos adolescentes, decía tibio, 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 ¿verdad? O frío, ¿verdad? Y cuando se iba acercando, más caliente, más caliente. ¿No es así, mis hermanos? Pero la voluntad de Dios no es así. No se trata de eso. También considero, mis hermanos, que algunos piensan que la voluntad de Dios es como un trauma, mis hermanos. Es decir, y déjenme explicarlo con claridad, a ver si lo puedo explicar. Es como por ejemplo, alguien tropieza, mis hermanos, y de repente hubiera un mapa allí de África y dijera allí, esta es la voluntad de Dios y debo irme a África, mis hermanos, o allí, mis hermanos. O en la noche uno oyera una voz en medio de la noche, tienes que irte a la India o tienes que ir allá, a este lugar. ¿Saben, mis hermanos? Y quiero decirles algo personal. Cuando el Señor me estaba llamando al ministerio, mis hermanos, a ser pastor, me rehusaba un poco, como muchas personas, mis hermanos, se rehusaban. En la Biblia encontramos personas que ponían quejas, obstáculos al llamado de Dios, mis hermanos, y yo también. ¿Y saben cuál era mi obstáculo? Les parecerá ridículo, mis hermanos, pero mi obstáculo era el siguiente. Sí, Señor, me estás llamando, pero yo no me quiero ir a África. Y era ridículo, si el Señor no me iba a mandar a África, porque no quería irme yo allá, mis hermanos. Y hay personas así. Hay personas que piensan así de la voluntad de Dios, mis hermanos. Hay otros que piensan, mis hermanos, o que consideran que la voluntad de Dios es algo que deben temer, que hay que tenerle miedo, mis hermanos. Es decir, pues algunos pueden decir, realmente no estoy pidiéndole a Dios que me haga entender su voluntad, porque no estoy seguro de que quiero saber su voluntad, mis hermanos. Y algunos pueden considerar es que Dios es como un aguafiestas, mis hermanos, una especie de aguafiestas cósmico, donde uno está bien, uno quiere desarrollarse en algo, mis hermanos, hacer un deporte, hacer una carrera, mis hermanos, y entonces no hacer la voluntad, no piden acerca de la voluntad de Dios, porque piensan que Dios los va a alejar de ese deporte o de esa afición o de esa carrera, mis hermanos, como si Dios llegara y echara todo a perder en la vida, mis hermanos, y quitara toda la diversión de la vida. Algunos consideran así, mis hermanos, y quizás algunos otros, mis hermanos, piensan acerca de la voluntad de Dios como en los juegos de azar, que uno, mis hermanos, avienta aros en las ferias, mis hermanos, y uno avienta aros a un premio, mis hermanos. Han jugado estos, ¿verdad? Y uno avienta un aro y finalmente cae y se sacar el premio, mis hermanos, allí, y uno obtuviera esto, mis hermanos. Realmente no es así la voluntad de Dios. Saben, mis hermanos, la voluntad de Dios en realidad, para aquellos que son sinceros en su fe y que entienden que Dios es soberano y que quieren vivir en obediencia a Él, deben desear vivir en el centro de la voluntad de Dios y deben conocer la voluntad de Dios. Para todo creyente genuino, verdaderamente genuino, sinceros, mis hermanos. Y sabes, a veces tenemos algunos conceptos de la voluntad de Dios. A veces, mis hermanos, consideramos a veces la palabra voluntad. La palabra voluntad se refiere, mis hermanos, cuando alguien quiere saber acerca de la voluntad de Dios, en realidad se está refiriendo a recibir consejo de Dios. Si lo pueden anotar allí, mis hermanos, en sus hojas. O algunos, cuando se refieren a voluntad de Dios, a veces se refieren al plan de Dios. Y algunos otros, mis hermanos, se refieren al deseo de Dios para sus vidas. Es así, mis hermanos, verdaderamente. Pero para aquellos que sinceramente, y si tú sinceramente estás buscando a Dios y su voluntad, quiero decirte que has venido al lugar correcto en esta mañana. Quiero decírtelo, por una razón, mis hermanos, porque aquellos que sinceramente están buscando la voluntad de Dios, creo, mis hermanos, considero que podemos entender, conocer la voluntad de Dios.
Podemos hacerlo, mis hermanos. Y a este respecto hay un texto, mis hermanos, que quiero que revisemos el día de hoy y que es un texto fundamental para que podamos entender acerca de la voluntad de Dios. Se encuentra en Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice este texto, mis hermanos? Yo les invito a que lo leamos juntos. Deuteronomio 29:29. Está en sus boletines, también está en la pantalla. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Saben, mis hermanos, considero que este es un texto del que todos debemos ser muy conscientes, particularmente aquellos que están buscando la voluntad de Dios para sus vidas, mis hermanos. Dice el pasaje: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero Él ha revelado otras, y esas son para nosotros, mis hermanos, y para nuestra descendencia, nuestros hijos, y para un propósito, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Déjenme darles el contexto de este pasaje, mis hermanos. El lugar en el que se encuentra este pasaje de la Biblia es en Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio es el segundo libro de la ley o de la Biblia, mis hermanos. Y los versículos o los capítulos anteriores, de los capítulos del 1 al 28, mis hermanos, aquí ha habido una recapitulación de toda la ley, un resumen de toda la ley, mis hermanos. Hay aquí un resumen de toda la ley que fue entregada por parte de Moisés, mis hermanos, al pueblo de Israel, guiado por Dios. Y al final de este relato, al final de este resumen de la ley, mis hermanos, encontramos este texto que hace una distinción en la voluntad de Dios. Y aquí hay dos aspectos que debemos considerar, mis hermanos. Dos aspectos que debemos saber acerca de la ley de Dios y que están en este versículo. ¿Cuál es el primer aspecto, si lo quieren anotar? Es la voluntad oculta de Dios. La voluntad oculta de Dios, mis hermanos. Quiero decirte, de acuerdo con lo que dice este pasaje de Deuteronomio 29:29, hay cosas sobre Dios, sobre sus planes, sus operaciones, su actuar en el universo, su gobierno, mis hermanos, de las cosas de los hombres, que Dios ha decidido no revelarnos. Dios ha decidido no mostrarlas y que permanecen ocultas esas cosas. Dios lo ha decidido así, mis hermanos. Hablando en este mismo sentido, mis hermanos, con respecto a los límites de nuestro conocimiento de Dios, quiero decirles, mis hermanos, que no tenemos un conocimiento completo de Dios, ustedes y yo. No lo tenemos, mis hermanos, ni de Dios ni de su voluntad. A veces hablamos, mis hermanos, de la incomprensibilidad de Dios, porque no llegamos a comprender totalmente la persona de Dios, su carácter, su voluntad, mis hermanos. Dios no nos ha revelado todo lo que podría ser conocido acerca de Él. Dios no nos ha manifestado todas sus intenciones para el mundo, mis hermanos. Dios no nos ha revelado todo. Así que, mis hermanos, la voluntad oculta de Dios es lo que Dios ha alejado de nosotros. Es lo que Dios, mis hermanos, ha ocultado de nosotros, lo ha escondido de nosotros. Y hay dos cosas que debemos entender con respecto a la voluntad oculta de Dios, si lo quieren anotar. En primer lugar, mis hermanos, tú y yo no podemos conocer la voluntad oculta de Dios. No lo podemos conocer. Por una razón, porque está oculta. Esa es la razón. No la podemos conocer, la voluntad oculta de Dios, porque está oculta. Esa es la razón, mis hermanos. ¿Saben? Pero hay una segunda razón, mis hermanos, que debemos hacer también y mucho caso. No es asunto nuestro. ¿Saben? Somos muy curiosos. Somos muy curiosos y queremos saber. Queremos indagar. Queremos conocer.
queremos saber, mis hermanos. La verdad es que no es asunto nuestro. Si Dios quisiera convertirlo en un asunto nuestro, entonces nos lo hubiera revelado, nos lo hubiera dicho. Dios nos lo hubiera revelado, pero no es así, mis hermanos. Dios no ha querido que sepamos algunas cosas. Y esta es la voluntad oculta de Dios. Calvino, mis hermanos, Juan Calvino tenía una frase, hizo esta observación con respecto a la voluntad oculta de Dios. Dice que cuando Dios cierra su boca santa, debemos desistir de nuestra indagación. Debemos desistir de nuestra búsqueda. Cuando Dios cierra su boca santa, mis hermanos. Además, por otro lado, quiero recordarles, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento había prohibiciones muy fuertes que Dios le dio a Israel. ¿Contra qué cosas? Contra la adivinación. Dios le dio prohibiciones fuertes a Israel. También le dio prohibiciones fuertes contra la hechicería, contra prácticas de ocultismo, de magia. Mis hermanos, ¿por qué les dio estos mandamientos fuertes? Por una razón, porque Dios conoce las fibras del ser humano y también las del pueblo de Israel. Y nosotros no somos ajenos a esto, mis hermanos. Tenemos un deseo de saber el futuro, lo que va a acontecer, saber cosas, mis hermanos. Y hay cosas que Dios no ha querido que nosotros sepamos. Mis hermanos, de hecho, el pueblo de Israel muchas veces manifestaba incredulidad, en el sentido, mis hermanos, de que no estaba dispuesto a confiar en Dios. Y sí, mis hermanos, quería saber el futuro, lejos de Dios o alejados de Dios. Ellos querían ser más específicos con respecto a las cosas futuras. ¿Saben? Este es el afán también de nuestro tiempo. Es el afán de nuestro tiempo. Muchos buscan el horóscopo, mis hermanos. Quieren saber cuál será su destino, su suerte para mañana, mis hermanos. ¿Recuerdan a José Feliciano, la canción que cantaba ¿Qué será? ¿Será? Mis hermanos, ¿la recuerdan? Traigo aquí un poco la letra, mis hermanos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Mis hermanos, en un sentido de duda hacia el futuro. Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será lo que será. Así dice este. Y Doris Day, mis hermanos, y aquí los más jóvenes dirán quién es Doris Day, ¿verdad? Yo era joven, mis hermanos también muy joven, ¿verdad? Y hay algunos, ¿verdad? Yo sí me acuerdo quién era Doris Day, porque era niño. Y ella cantaba una canción muy famosa también, mis hermanos, en inglés. ¿Qué será? Será, mis hermanos, lo cantaba. Y en esta canción, mis hermanos, dice la letra de la canción: cuando yo era solo una niña pequeña, le pregunté a mi madre, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser linda? ¿Voy a ser rica? ¿Qué pasará conmigo? Y luego la respuesta en la canción, mis hermanos, en boca de la madre dice: ¿qué será? Será lo que será, será. El futuro no es nuestro, por lo visto, ¿qué será? Será. Y todo esto, mis hermanos, de verdad manifiesta la actitud de nuestros tiempos, de buscar el afán, mis hermanos, de saber cosas, mis hermanos, para el futuro. Saben, mis amados hermanos, debemos tener cuidado de que en nuestro deseo de saber la voluntad de Dios, no crucemos la línea para incursionar en cosas en las que Dios nos ha prohibido participar. Ni con adivinos, ni con hechicerías, ni en prácticas de magia, ni ocultismo. Si hacemos esto, mis hermanos, de verdad estamos desechando a Dios y no dependiendo de Él. Ahora, esta es la voluntad oculta de Dios, pero hay otra parte en este pasaje de Deuteronomio 29, hay otro aspecto de la voluntad de Dios, y es este, mis hermanos, es la voluntad revelada de Dios, si lo quieren anotar. No solo lo que Dios no ha querido decirnos, lo que Dios ha ocultado de nosotros, sino aquí, mis hermanos, está la voluntad revelada de Dios. En Hebreos, en el capítulo 1, mis hermanos, en el versículo 1, en la carta a los Hebreos, no lo tienen ustedes en la pantalla, tampoco en su boletín,
pero si quieren anotar la cita, en Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios se reveló por hombres. De muchas maneras, dice el pasaje, de muchas. Dice, pero en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a través de Jesucristo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado de muchas maneras en el pasado, dice el pasaje, pero en estos últimos tiempos se ha revelado a través de Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios, mis hermanos queridos. Jesucristo, mis hermanos, ha revelado a Dios para que tú y yo no nos quedemos a tientas en la oscuridad, mis hermanos, en búsqueda de nuestra comprensión de Dios, en búsqueda de Dios, mis hermanos. Dios se ha revelado. Y eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Las cosas ocultas son de Dios, pero las que Dios ha revelado son, ¿saben de quién? De ustedes y mías, de nosotros, mis hermanos, de nosotros, precisamente. Y esto es la voluntad revelada de Dios. Ahora, también, mis hermanos, creo que debemos entender otros dos aspectos acerca de Dios. Otros dos aspectos. Debemos entender, mis hermanos, otros dos aspectos. ¿Cuáles son estos dos aspectos de la voluntad de Dios? En primer lugar, la voluntad decretiva de Dios, si lo quieren anotar. La voluntad decretiva de Dios. A veces a esta voluntad, mis hermanos, se le llama la voluntad absoluta de Dios, o simplemente es la voluntad soberana de Dios. Lo que Dios decreta, mis hermanos. A veces se le llama también la voluntad eficaz de Dios, mis hermanos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando Dios decreta soberanamente que algo debe suceder, eso mismo va a pasar. Eso mismo va a pasar. Así. Por esta razón, y déjenme hacer un paréntesis, mis hermanos. ¿Saben? Hay hermanos, personas que oran decretando. Yo decreto esto, yo decreto lo otro. No debemos orar así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos el control de las cosas. Y además, le estamos quitando el honor y la gloria a Dios. ¿Quiénes somos tú y yo para decretar? Para decir que algo va a pasar. No somos nadie, mis hermanos. Cierro el paréntesis. Así que, mis hermanos, la voluntad decretiva de Dios es algo que cuando Dios dice que va a pasar, en su voluntad, eso va a suceder. Déjenme ponerles dos ejemplos, mis hermanos, acerca de esto. Cuando Dios creó el universo por el puro mandato de su poder, mediante un mandamiento imperativo, mis hermanos, un imperativo divino, Dios dijo, mis hermanos, lo siguiente: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Dios dijo esto: sea la luz, y fue la luz. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Cuando Dios habla, mis hermanos, y dice esto va a pasar, mis hermanos, eso va a suceder. Es esta voluntad soberana de Dios, mis hermanos. La verdad es que por la pura fuerza de Dios, por su poder, mis hermanos, eso va a suceder. Saben, mis hermanos, todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad decretiva de Dios, ¿saben dónde está? En la Escritura, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Déjenme poner otro ejemplo. Mis hermanos, por el consejo determinado de Dios, por su voluntad decretiva, por su plan soberano, desde el principio de los tiempos, mis hermanos, Él decretó que Cristo vendría en la plenitud de los tiempos y debería dar su vida como sacrificio por todos nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Y solo tengo un pasaje, mis hermanos, Efesios 1, 4 y 5. Dice allí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad pasada. No solo hay eternidad futura, está la eternidad pasada,
En la eternidad pasada, mis hermanos, Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y agrega, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiere, porque Él quiso, porque Él así lo hizo, mis hermanos. ¿Saben? Dios no tiene plan A y B y C y D como tú y yo. No, Dios solo tiene plan A. Y mis hermanos, Dios dijo esto, vaya a enviar un Salvador, y Él llevó toda la historia humana para que en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, al debido tiempo, mis hermanos, Cristo se manifestara para la salvación de ustedes y mía, mis hermanos. ¿Saben? Todo esto, mis hermanos, no fue un accidente cósmico que Jesús viniera, mis hermanos, ni fue algo tardío en la mente de Dios, sino que fue la parte de su decreto divino. Él lo decretó y lo llevó a cabo y lo va a seguir llevando a cabo, mis hermanos. Lo va a seguir llevando a cabo. Eso va a suceder. Ahora, mis hermanos, la verdad es que esa es la voluntad decretiva de Dios. Pero tenemos que entender otra cosa, otro aspecto de la voluntad de Dios. Y es esto, si lo quieren anotar, la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios, si lo quieren anotar, mis hermanos. Déjenme decirles que la voluntad decretiva de Dios no puede ser resistida. Dios lo va a hacer. Él dice y lo hace, mis hermanos. En cambio, la voluntad preceptiva de Dios no solo puede ser resistida por nosotros, sino que se resiste todo el tiempo. La voluntad preceptiva de Dios, mis hermanos, es una referencia a la ley de Dios. Es una referencia a sus mandatos, a lo que Dios ha expresado en su palabra. Esta es la voluntad de Dios, dice la Escritura. Por ejemplo, mis hermanos, déjenme ponerlos. Dice allí la Escritura en Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la voluntad preceptiva de Dios. Es un mandamiento, es la ley, es un mandato, mis hermanos. Y, ¿sabes? Hay dos opciones. Personas lo resisten esto, se resisten a la voluntad preceptiva de Dios, o hay otros que lo toman para sí, mis hermanos, lo toman para sí. Así es que cuando alguien dice, quiero saber la voluntad de Dios, ¿de qué voluntad estás hablando? ¿De qué voluntad? Y quería tomar un poco de tiempo, mis hermanos, para aclarar esto. Alguien puede estar hablando de la voluntad oculta de Dios, mis hermanos, o de la voluntad decretiva de Dios, o de la revelada, mis hermanos, precisamente, mis hermanos. ¿Sabes? Entonces quería hablarles un poco acerca de esta parte. Pero, mis hermanos, quiero decirles algo más acerca de la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios, mis hermanos, ¿sí? ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios, si lo quieren anotar. Allí es donde la encontramos. La voluntad preceptiva, los mandamientos, la ley, lo que Dios desea para el ser humano, para ti y para mí, lo encontramos en la Escritura. Ahora, quiero decirte que la voluntad preceptiva de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Nunca vamos a encontrar una contradicción, mis hermanos. Nunca vamos a encontrar esto, mis hermanos. Jamás vamos a encontrar precisamente esto. Por ejemplo, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, mis hermanos, en Gálatas 1:8, dice que si incluso viene un ángel o hay una nueva revelación, mis hermanos, contrario al evangelio, a lo que él ha predicado, dice el apóstol, no le acepten. No lo acepten eso, no lo acepten. Eso no es la voluntad de Dios. Nunca va a contradecir, mis hermanos, la voluntad de Dios. Así es que, mis hermanos, la verdad es que debemos entender esto. Ahora, para avanzar un poco más, mis hermanos, y llegar a un punto, porque es algo, dice, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Ese es el punto.
Mis hermanos, deben decirle, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios en una situación particular? ¿Cómo puedo saber cómo Dios me guía en una situación particular en mi vida? ¿Cómo puedo saber estas cosas, mis hermanos? Tú dices, bueno, no sé qué trabajo voy a tomar. Si debo irme a Guanajuato, o debo irme a Mérida, o debo irme a Cabo San Lucas, o con quién me voy a casar. No sé si casarme con María, con Gladys o con Karina, ¿verdad? No sé con quién. ¿Cuál es la voluntad de Dios en eso para mí? Bueno, mis hermanos, es algo que tenemos que entender. Si queremos, mis hermanos, saber la voluntad de Dios en una situación particular, tenemos que ir a la voluntad preceptiva de Dios. Tenemos que ir a la voluntad preceptiva de Dios. Pero mis hermanos, alguien insistirá, pero ¿cómo puedo saber la voluntad para mí? Ya te dije dónde debo trabajar o con quién debo casarme. Sí. Bueno, mis hermanos, debemos ir a la voluntad preceptiva de Dios. Si pueden anotar esto, es muy importante. Lo que debemos hacer, mis hermanos, para entender la voluntad de Dios para nosotros en una situación particular, debemos estudiar de cerca, muy de cerca, la voluntad preceptiva de Dios. Es decir, sus mandamientos. Debemos estudiarlos. Debemos estudiar la ley de Dios y aprender los principios por los cuales debemos vivir nuestra vida día a día. Déjenme repetírselos, mis hermanos, darles tiempo para que lo puedan anotar. Si quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida en una situación particular, debo estudiar la voluntad decretiva de Dios. Es decir, debemos estudiar de cerca la voluntad preceptiva de Dios, estudiar la ley de Dios, aprender los principios por los cuales debemos vivir la vida día a día, mis hermanos, día a día. ¿Por qué David, el salmista, mis hermanos, dice allá en el libro de los Salmos? ¿Por qué dice que debemos meditar en la ley de día y de noche? ¿Por qué dice eso, mis hermanos? Y perdón, no fue David, mis hermanos, es un salmo anónimo. Si el Salmo 1 y el Salmo 2 son anónimos, no los escribió David. Son salmos anónimos, mis hermanos, esos dos. Pero dice el Salmo, mis hermanos, 1, versículos del 1 al 4. Dice allí, mis hermanos, en este Salmo, dice: bienaventurado el varón. ¿Lo quieren leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así es, mis hermanos. ¿Por qué David, otra vez, perdón, es la costumbre? ¿Por qué el salmista, aquí, el salmista anónimo, en el Salmo 1? ¿Por qué, mis hermanos? Él está diciendo que debemos continuamente meditar en la ley de Dios día tras día, momento a momento. Por una razón, mis hermanos: para estar dentro de la voluntad de Dios. Para estar dentro de la voluntad de Dios. Déjenme ponerle dos ejemplos. Estos dos ejemplos, mis hermanos, que comenté. Dos ejemplos: trabajo y casamiento. ¿Dónde debo trabajar? Podría aplicarse a cualquier cosa. Podría aplicarse, mis hermanos, qué carrera debo estudiar. Podría aplicarse con quién me voy a casar. Podría aplicarse, mis hermanos, a me debo mudar de iglesia, debo irme a vivir a otro lado, no sé, muchas cosas. Pero déjenme decirles estos dos ejemplos, mis hermanos. Y debemos, la verdad,
en estos dos ejemplos, mis hermanos, que pues descubrir, mis hermanos, dominar los principios, y de verdad podemos descubrir que la voluntad revelada de Dios, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué te dice la voluntad revelada de Dios en la Biblia y los preceptos que están en la Biblia acerca de tus dones? ¿Qué te dice la Biblia acerca de tus talentos? ¿Qué te dice la Escritura después de hacer un análisis sobrio de tu persona, ¿sí?, acerca de ese trabajo que te han ofrecido? ¿Qué te dice la Biblia acerca de eso? Y haces un análisis sobrio. ¿De qué? De los requisitos de ese trabajo. Y bajo Dios te das cuenta de que la descripción, por ejemplo, del trabajo que te han ofrecido no cumple con tus dones, considerados con sobriedad, considerados como uno debe hacerlo. Entonces, ¿qué debe hacer uno? ¿Cuál es la voluntad de Dios allí? La voluntad de Dios es que no lo tomes. Si Dios no te ha dado los dones o talentos para ese trabajo, si Dios no te ha dado la capacidad para que lleves a cabo ese trabajo, la voluntad de Dios es que busques otra cosa, que busques otro. La voluntad de Dios, si tú quieres saber en qué cosa debes trabajar, es que hagas coincidir tu vocación, tu llamado, con la oportunidad de trabajo, con los dones y talentos que Dios te ha dado. Y que vayas a la Escritura y que te analices a ti mismo con el espejo mejor que es la palabra de Dios. Este es el espejo mejor. Que te analices allí y entonces podrás considerar a qué te vas a dedicar. Saben, mis hermanos, esto requiere más trabajo que buscar el horóscopo, ¿verdad? Requiere más trabajo que hacer una tabla de Ouija, mis hermanos, alrededor de la mesa. ¿Por qué? Porque esto significa aplicar la ley de Dios en todos los detalles de todas las diversas áreas de la vida. Y eso es trabajo. Espero que este ejemplo haya quedado claro. Vamos a ver el segundo ejemplo del casamiento, mis hermanos. Ahora, ¿qué hay de la mujer con la que me voy a casar? O las mujeres aquí, ¿con quién me voy a casar? ¿Con qué varón? ¿Con qué hombre? Bueno, mis hermanos, ¿qué debe hacer uno? Bueno, mirar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. ¿Qué habla la Biblia acerca del matrimonio? Todo lo que la Escritura requiere con respecto a la bendición de Dios sobre el matrimonio. Y después de haber hecho eso, mis hermanos, uno podrá descubrir que, bueno, si uno tiene tres opciones, no quiero decir que ande con tres al mismo tiempo, no, mis hermanos. Sí, tres opciones: María, Karina y ya no me acuerdo del otro nombre. Sí, pero son tres opciones o tres varones. Y las tres o los tres cumplen los requisitos bíblicos. Los tres cumplen los requisitos con respecto al matrimonio. Entonces, ¿con cuál se supone uno que se va a casar? Bueno, la respuesta no es difícil, mis hermanos. La verdad no es difícil. ¿Por qué? Porque debe uno responder: ¿con cuál quieres casarte? Si los tres cumplen o las tres cumplen los requisitos bíblicos del matrimonio, entonces ¿con cuál quieres casarte? Porque mientras todos o todas estén dentro de la aprobación de la voluntad preceptiva de Dios para el matrimonio, entonces uno está libre, mis hermanos, libre de hacer lo que uno quiera, si uno está observando esto. Uno tiene la libertad total para actuar de acuerdo con lo que sea, mis hermanos, y uno no necesita perder el tiempo, mis hermanos, o perder el sueño acerca de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando uno hace esto, cuando uno examina la voluntad decretiva de Dios y la voluntad revelada de Dios
en la Escritura, mis hermanos, y uno llega finalmente a una decisión, porque uno ha examinado todos estos aspectos, uno, mis hermanos, llega al punto en que mis hermanos están en una dimensión liberadora de la voluntad de Dios, porque eso le libra a uno, le da paz, le libra a uno de cargas, mis hermanos. Si tú y yo buscamos la voluntad preceptiva de Dios y la cumplimos, entonces, ¿sabes? Estamos libres para actuar y no tendremos carga, ninguna carga. Es así, mis hermanos. Ahora, ¿sabes? Tú y yo, ¿sí?, no podemos estar fuera de la voluntad decretiva de Dios. Eso no. Eso no. Y además no es asunto nuestro. Ni tampoco la voluntad oculta, mis hermanos. Pero, ¿sabes? La única manera de que uno conozca la voluntad oculta de Dios para nosotros hoy, ¿sabes? Es esperar hasta mañana. ¿No es así? ¿Sí? Y mañana Dios nos va a aclarar cuál era su voluntad oculta para nosotros hoy. Así que eso debemos hacer, mis hermanos. Pero, ¿sabes? No vamos a saber mañana cuál es la voluntad oculta de Dios para pasado mañana, porque es la voluntad oculta de Dios. No lo vamos a saber, mis hermanos. Y muchas veces estamos queriendo conocer el futuro. ¿Con quién? Para que me vaya bien. ¿Con quién debo casarme? ¿Dónde debo trabajar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ministerio debo tomar? ¿Dónde Dios me puede usar? Mis hermanos, creo que debemos hacer énfasis en términos del presente, porque la palabra de Dios hace énfasis en el presente. Y eso es lo que tiene que ver con los mandamientos, con la voluntad decretiva de Dios. Si volvemos al pasaje de Deuteronomio 20, 29, 29, mis hermanos, fíjense bien, y si pueden subrayar lo que está subrayado en la pantalla. Lo voy a volver a leer este pasaje. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las ocultas, las secretas pertenecen a Él, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la Escritura, las palabras de esta ley, mis hermanos. ¿Sabes? Las cosas ocultas, otra vez, le pertenecen a Dios, le pertenecen a Él, mis hermanos. Y lo que le pertenece a Él no nos pertenece a nosotros, mis hermanos, y no nos incumben, no nos importan. Pero, mis hermanos, aquí otra vez el contexto, y déjenme recordárselos. Moisés está haciendo un resumen de la ley que les había dado en el Éxodo. Un resumen, los primeros 28 capítulos son un resumen de la ley. Y llega al final a este. Hay otras cosas. Como si estuviera diciendo Moisés, hay otras cosas, pero Dios no las ha querido revelar. Pero lo que te ha revelado, eso sí, es para ti, es para tus hijos, es para tu familia, ¿sí? Pero además también es para que las lleves a cabo, para que las cumplas, para que las obedezcas. Hay una prioridad aquí, mis hermanos, de transmitir a la siguiente generación esto. Pero también, mis hermanos, hay un desafío para ti y para mí. Porque cuando tú abres la Escritura, abres la voluntad revelada de Dios y la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva de Dios en la Biblia, y lo lees, es para que lo lleves a cabo, para que lo vivamos, mis hermanos, como dice el pasaje, para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. Por eso, mis hermanos, de verdad, no adoramos a Dios si nosotros leemos la Biblia y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Podemos venir a un culto como este
y luego salir, mis hermanos, y salir pensando en otra cosa y no con la firme decisión de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Eso, mis hermanos, esto precisamente, y es algo que debemos entender, mis hermanos, con toda claridad. Con toda claridad debemos entender esto. ¿Sabes? Lo que tú y yo necesitamos es abrir continuamente la Escritura, la palabra de Dios, mis hermanos. Si estás buscando la voluntad de Dios, sinceramente, quieres saber la voluntad de Dios y andas a tientas en la oscuridad y quieres saber lo que Dios tiene para ti, necesitas una lámpara. Necesitas una lámpara para que te muestre por dónde debes ir. Necesitas una lámpara que te muestre el camino por donde debes andar. Por eso la Escritura dice, mis hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Las cosas secretas, una vez más se lo repito, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas, las que están en la Escritura y las que Dios ha hecho como mandatos, es decir, la voluntad preceptiva, son para ti, para mí, para nuestros hijos, para siempre. ¿Por qué? Para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. La voluntad de Dios es que obedezcamos cada palabra que sale de su boca. Cada palabra que sale de su boca. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? Bueno, mis hermanos, dentro de la voluntad de Dios, podemos encontrar en la Escritura, mis hermanos, su voluntad. Y podríamos alargar esta predicación una semana o dos, mis hermanos, de verdad, estudiando más y más tiempo todavía. Pero solo quiero decirles tres cosas acerca de la voluntad de Dios para ti y para mí. La voluntad de Dios es que todos los hombres y mujeres sean salvos. ¿Lo puedes anotar? Que todas las personas sean salvas. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que todas las personas lleguen a conocer a Cristo Jesús. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Bueno, debes comenzar por esto. Debes comenzar por conocer a Dios a través de Cristo. Esto es lo que dice este pasaje. Si tú no has obedecido la voluntad de Dios en este primer paso, quiero decirte que Dios no está involucrado en expresar su voluntad para tu vida de una manera positiva. Sabes, Dios no guía a quienes no lo conocen. Dios no guía a quienes no están dispuestos a tomar a Jesucristo como Señor y Salvador. Él guía, sí. Dios no guía a quienes no lo conocen, mis hermanos. Él guía a la gente a la salvación. Pero fuera de eso, es decir, para aquellos que rechazan la salvación en Cristo, Dios no los está guiando. No. Mis hermanos, como dice Romanos 8, 14, dice allí la Escritura, mis hermanos, que los que son guiados por Dios son aquellos que tienen dentro el Espíritu Santo. Pero aquellos que no conocen a Dios, mis hermanos, no son guiados por Él. Jesús lo describió de otra manera, mis hermanos. Son multitudes de ovejas sin pastor. Nadie los guía, porque realmente están dependiendo de sí mismos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Debes conocer a Dios primero y debes conocerlo a través de Jesucristo. Entonces, si tú, alguien que está aquí, o alguien que nos está viendo en redes sociales, si nunca has llegado a la salvación, estás dependiendo de ti mismo y no de Dios.
Y lo que Dios ha planeado para ti, si no recibes a Cristo, es juicio eterno. Eso es lo único, dependes de ti mismo, solo de ti. En el capítulo 10 de Juan, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice, mis hermanos, que Él va delante de las ovejas y las guía, y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Sabes? Él guía a los suyos, guía a los suyos. Y tú no puedes involucrarte en ser guiado por Dios si no das este paso, si no tomas la decisión de seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Déjame decirlo de otra manera. Sin Cristo, eres un extraño para Dios. Eres un extraño para Dios. Sin Cristo, eres un extranjero ilegal. Porque estás al borde del reino de Dios, pero no perteneces al reino de Dios. Sin Cristo, eres rebelde a Dios. Y hasta que conoces a Cristo, es entonces que Dios da de su espíritu para que puedas ser guiado por Él. Eso es lo primero, mis hermanos. La voluntad de Dios es que todos los hombres, todas las personas sean salvos. Pero hace rato, mis hermanos, poner a la voluntad preceptiva de Dios, al mandato de Dios. Que eso no suceda contigo. Si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, hazlo hoy. Ahora, segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios desea es que cada uno sea lleno del Espíritu Santo. Que cada uno sea llena del Espíritu Santo. Dice el pasaje, mis hermanos, Efesios 5, 17 y 18. Dice, por tanto, no seáis insensatos. Y déjenme detenerme aquí, mis hermanos. La palabra insensato, podríamos poner un sinónimo de esta palabra como necio, torpe, tonto. Así sería esta palabra, insensato, necio, torpe, tonto, mis hermanos. Y lo que está diciendo es así, déjenme decirlo en el versículo: no seas necio, torpe o tonto, sino lo que debe ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor, de cuál sea la voluntad de Dios. En eso, mis hermanos, ninguno debe ser torpe, necio o tonto. Debemos ser entendidos en lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? No es casual, mis hermanos, que el siguiente versículo, el 18, esté después de esto que está diciendo: entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dice el versículo, mis hermanos, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿No es casual? No es casual que esté el pasaje y que diga, sí, que debe ser entendido en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, debe ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si tú no conoces la voluntad del Señor, ¿qué eres? Un necio, ¿verdad? Sí, sí, mis hermanos, así es. Pero aquí está la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Quiero muy brevemente, mis hermanos, explicar brevemente el pasaje, muy brevemente. Antes ya he predicado acerca de este pasaje y tengo planeado predicar más adelante, mis hermanos, de este mismo pasaje más adelante. Pero, mis hermanos, dice allí que la voluntad de Dios no es que nos embriaguemos con vino, porque eso es disipación, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué se comparan estas dos cosas? ¿Por qué no hay otra comparación? ¿Por qué se compara la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez, con estar borracho, mis hermanos? Alguien pregunta, bueno, ¿qué tipo de comparación es esta? ¿Por qué no pusieron otro ejemplo? Otra comparación. Bueno, mis hermanos, la comparación sale del sistema religioso antiguo. Mis hermanos, en la antigüedad, mis hermanos,
pues los adoradores religiosos antiguos paganos, mis hermanos, que tenían una deidad, normalmente o frecuentemente, mis hermanos, se acercaban a Dios, a sus dioses, mediante dos medios. Uno era mediante inmoralidad sexual. Cuando una sacerdotisa, que era una prostituta de un templo, y en la euforia y en el éxtasis de la experiencia sexual, estaban siendo levantados para tener comunión con su Dios. Y lo segundo era la embriaguez. Creían que conforme se embriagaban, eso les elevaba más de sí mismos, en un estado de euforia que los podía llevar a la presencia de su deidad, a la presencia de su Dios, mis hermanos. Es como algunos, y lo saben bien, mis hermanos, allá en Oaxaca, Chiapas, por allí, mis hermanos, hay esta planta, este hongo que se llama peyote, ¿no? Y se lo comían algunos, mis hermanos, y todavía se lo comen algunos para tener una experiencia mística. Es algo semejante, mis hermanos. Por eso es esto. Por eso esta comparación. Muchos dicen, si quieres acercarte a Dios, debes tener esta clase de experiencia. Pero no, dice aquí, si quieres tener verdadera comunión con Dios, no seas torpe, no seas necio, no lo hagas así. La voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? Estar dominado, controlado por la fuerza del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que significa, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Y finalmente hay una tercera, mis hermanos, hay una tercera voluntad de Dios, y es esta. Déjenme decírselas. ¿Qué es lo que Dios desea? Nuestra santificación. Nuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios, ¿qué es lo que es? Vuestra santificación. Muchos están buscando la voluntad de Dios fuera de la Escritura, fuera de la voluntad revelada de Dios y fuera de la voluntad preceptiva de Dios. Buscan aparte, mis hermanos, pero lo que está diciendo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, mis hermanos. Esta es la voluntad de Dios, que Dios transforme tu carácter, que cada día vivas en paz. Si ustedes ven los versículos siguientes, mis hermanos, en los versículos siguientes, allí está cómo vivir una vida de santidad. En los versículos siguientes de 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos del 3 en adelante, mis hermanos, ¿cómo puedes vivir una vida de santidad? ¿Y qué significa esto? Pero lo que significa en general, mis hermanos, apartado del pecado. Una vida a semejanza de Cristo. La santificación tuya, mía, la santificación de cada uno de nosotros es la voluntad de Dios, mis hermanos. Eso es la voluntad de Dios. Ahora, voy a ir concluyendo, mis hermanos. Voy a ir concluyendo. Ahora, la voluntad de Dios consiste en tres cosas. Y a esto, mis hermanos, dice Romanos 12:2. Dice allí, mis hermanos, Romanos 12:2. No tengo el versículo, pero ustedes lo tienen allí en la pantalla, en el boletín. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, mis hermanos, ¿qué es lo que dice? Mis hermanos, en primer lugar, la voluntad de Dios consiste en, es buena. ¿Es bueno que busques la voluntad de Dios? Sí, por supuesto, es buena, sí. Esta palabra es buena en ese versículo, mis hermanos, de 12:2, Romanos 12:2, significa de alta calidad. Es buena, es lo mejor, de alta fidelidad, es como una pantalla 4K, ¿sí? Buena, de alta fidelidad, mis hermanos. El plan de Dios, ¿qué es? La buena vida para ti, la vida mejor, la mejor, una vida de alta calidad. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal,
para darles un futuro y una esperanza. Dice así la Escritura: la voluntad de Dios, quiero decirte, es una vida emocionante y estimulante, y la puedes recibir con una expectativa positiva. Por otro lado, la voluntad de Dios es agradable. Es agradable, mis hermanos. Muchos piensan que la voluntad de Dios es desagradable o inaceptable. Piensan, ¿cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? Y luego, mis hermanos, están tratando de buscar la voluntad de Dios y luego hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, mis hermanos. Hacen exactamente lo opuesto. ¿Sabes? Dice el versículo la voluntad de Dios es agradable y aceptable. La palabra original en griego, mis hermanos, es algo que satisface la vida. ¿Sabes? Dios no es tacaño. Dios no es tacaño en ninguna manera, mis hermanos. Él puede satisfacer tu vida si tú buscas su voluntad. Su voluntad es agradable, es bonita, satisface. Nunca estarás más feliz que cuando estés en el centro de la voluntad de Dios. Tercer lugar, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir? Completa. La voluntad de Dios es lo mejor. Literalmente lo que esto significa, mis hermanos, es que el plan de Dios para tu vida está hecho a la medida. A la medida. Cuando uno se compra un saco, mis hermanos, un traje, pues normalmente los compra uno en un almacén, mis hermanos, y ya le suben a uno el pantalón, le suben a uno la manga o el faldón, mis hermanos, para hacérselo un poco a la medida. Pero cuando uno va con un sastre, mis hermanos, le toma a uno el pecho, la longitud del brazo, el cuello, mis hermanos, la longitud o el ancho de los hombros y el abdomen también, ¿no? Y le hace uno un traje a la medida. Dios desea hacer un traje a la medida para cada uno que está dentro de su voluntad. Es un traje a la medida, mis hermanos, diseñado solamente para ti, no le va a quedar a ninguna otra persona, solamente es para ti, es personalizado y es original, mis hermanos. Así. Estas tres palabras lo que nos están diciendo, mis hermanos, precisamente, es que lo que Dios quiere de nuestras vidas es una vida de obediencia, una vida de consagración. Este es el principio por el cual todo debe medirse. Jesús lo dijo, mis hermanos, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La palabra primeramente aquí es protos en griego, protos. Y esta palabra, mis hermanos, no es simplemente el primero en un orden secuencial, 1, 2, 3, 4, no, mis hermanos, sino es el primero en un orden de prioridad. De prioridad. Es en orden de importancia, no en orden de secuencia. Es en orden de importancia. Busca primero en orden de importancia que el reino de Dios y su justicia, y añade, mis hermanos, todas estas cosas serán añadidas. Si tú y yo fijamos nuestros rostros, nuestros corazones hacia la meta para buscar a Dios y su reino, mis hermanos, nunca tendremos que preocuparnos por la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque esta es la voluntad de Dios. Estarlo buscando a Él, conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme terminar, mis hermanos. Hay un último versículo que quiero compartirles. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para ti y para mí, lo que le agrada a Dios, ¿saben qué es? Nuestra obediencia. Y allí debemos poner nuestra atención. Y el resto debemos dejarlo a la providencia de Dios. Debemos dejarlo así. ¿Qué dice la Escritura? Colosenses 1, 9 y 10. Déjenme leérselos, mis hermanos. Dice:
Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero hacer un alto. Pablo, Epafras, estaban orando por la iglesia de Colosas. Hemos oído de ustedes, hemos sabido de ustedes y no dejamos de orar por ustedes. ¿Y qué cosa pedía el apóstol? Que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Estás orando por esto para ti? ¿Estás orando por esto para tu familia? ¿Estás orando por esto para esta iglesia y otras iglesias? Que tú seas lleno de la voluntad de Dios, que tu familia sea llena de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, que esta iglesia igual sea llena del conocimiento de su voluntad. ¿Sabes? Tenemos que orar en este sentido. Y si tú y yo sabemos la voluntad de Dios, 4 cosas van a suceder, que están en el versículo siguiente. Y quiero animarte, por eso este último versículo, quiero animarles, mis hermanos, a que busquemos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Si tú y yo buscamos la voluntad de Dios, estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos orando por la voluntad de Dios. Primero, mis hermanos, como dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, dignamente. Porque si estás en el centro de la voluntad de Dios, andarás como Dios quiere que andes. Vivirás como Dios quiere que vivas. Y luego dice, agradándole en todo. Si estás en el centro de la voluntad de Dios, sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿sabes? Vas a agradar a Dios en todas las cosas, con tus palabras, con tus actitudes, tus emociones, con tu conducta, con todo vas a agradar a Dios. Y luego agrega, mis hermanos, la tercera cosa, llevando fruto en toda buena obra. Si estás en el centro de la voluntad de Dios, vas a tener una vida fructífera, fructífera. Y luego, finalmente, si estás orando, si estás pidiendo, si estás viviendo en la voluntad de Dios, crecerás en conocer más y más a Dios, porque eso es el todo, mis hermanos. Que tú y yo conozcamos más de Dios, de una manera más personal, como ni siquiera en los libros está. Así es, mis hermanos. La verdad es que debemos conocer esto, mis hermanos. No hay grandes principios para conocer la voluntad de Dios. No hay una receta para conocer la voluntad. ¿Qué debes hacer? Venir a Cristo primero. Segundo, buscar ser lleno del Espíritu. Y tercero, debes buscar ser santo, porque eso es lo que Dios quiere. Hay otras cosas, pero creo que estas son las más importantes. ¿Tomarás esta decisión así hoy? ¿Tomarás esta decisión? Que el Señor nos ayude en ello, mis hermanos, que podamos tomar esta decisión y podamos andar en la voluntad del Señor constantemente. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te agradezco por estos pasajes de tu palabra que tienen tanto significado. Estos versículos que hemos examinado hoy, mi Señor, forman la base de cómo podemos vivir y cómo podemos andar en tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos das mandatos claros en tu palabra, en tu voluntad revelada. Entendemos que hay cosas en las que no debemos involucrarnos y ni siquiera nos importan. No nos deben incumbir. Pero lo que sí, mi Señor, es tu voluntad revelada y tu voluntad preceptiva, donde están los mandatos de tu palabra.
Ayúdanos. Te agradecemos que nos hayas revelado tu voluntad y nos hayas dejado mandatos. Ayúdanos, ayúdanos, mi Señor. Nos has dejado tu voluntad no para vivir confundidos, sino que, mi Señor, nos has dejado tu voluntad para que dediquemos nuestras vidas a ti, para que seamos transformados, para que cada vez te conozcamos más en lo que tú has querido revelar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Cámbianos, cámbianos. Si alguien aquí necesita, mi Señor, entender tu voluntad para su vida, Señor, dale un corazón dispuesto para leer tu palabra, para leerla, para ver los asuntos de tu palabra. Como dice el Salmo 1, mi Señor, el que medita de día y de noche en tu ley, Señor, ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mi Señor, ayúdanos, cámbianos, Señor, y déjanos conocerte más. Déjanos conocerte más a ti, Señor, y tu voluntad. Ayúdanos a ser entendidos en tu voluntad y no a ser necios. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, por favor. Te pido por esta tu iglesia, por cada uno de mis hermanos, por cada familia. Mi Señor, ve guiando a tu iglesia, guíala, por favor. Que tu mano poderosa esté extendida para guiar a tu pueblo, mi Dios, y para sostenerlo. Por favor, si alguien de mis hermanos tiene una petición especial o tiene alguna circunstancia de vida que está viviendo, ayúdale, mi Señor, por favor, ayúdale. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra revelada y gracias por tu palabra que nos da mandatos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Vamos a terminar.